Comenzamos un lunes más este espacio de Despertando con Jesús, las 10:01 de la mañana, ya 30 de septiembre del 2024. Lo hacemos con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal? Buenos días, pastor. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Gracias a Dios, de maravilla. Me alegro. De verdad. Eso es lo que me gusta escuchar. Bueno, pastor, empecemos hablando, si le parece, acerca del último culto que tuvo lugar el último domingo aquí en Morrojable y también en Puerto del Rosario. Exactamente. Pues mira, estuvimos hablando acerca de un pasaje que encontramos en el libro de los Hechos. Hechos es el libro que vamos a encontrar justo después de los 4 evangelios, que nos narra un poco cómo surge la iglesia, lo que hoy conocemos como iglesia, cómo trabajaron los apóstoles para llevar a cabo la labor de evangelizar, de discipular. Y nos basábamos en un texto donde el apóstol Pablo, por diferentes causas, porque si no sería larguísimo de contar, acaba preso. Ya se lo habían anunciado antes de que fuera a Jerusalén a predicar la palabra de Dios. Varias personas le habían dicho: no subas, que sabes que tienes todo en tu contra, vas a sufrir allí. Y él dijo: bueno, no me importa, si sufro por el nombre del Señor es un honor. Así que decide subir, lo arrestan. Pasa un tiempito donde, bueno, pues está preso, le dan una serie de palizas, latigazos, intentos incluso de asesinato. Y al final tiene el milagro, porque sucede de una manera milagrosa, de defender su causa delante del rey, en este caso el rey Agripa. Hablamos un poco explicando un poco toda la dinastía de esos reyes, los reyes Herodes. Este fue el quinto y el último rey de la dinastía herodiana. Y hablamos de que en esos cortos minutos, probablemente entre 3 y 5 minutos que se le iba a dar pie a Pablo para defenderse delante del rey y poder ser libre, Pablo lo que hace es una locura, que así lo denomina la Biblia, es una locura. Y porque él, en vez de aprovechar esos minutos para defenderse delante del rey y decirle: oye, mira, esto es injusto que yo esté aquí por este motivo y este motivo, no. Él aprovecha esos minutos para predicarle el evangelio. Digo que es una locura porque un procurador romano que se llama Festo, que estaba por ahí, le dice: Pablo, estás loco, las muchas letras te están volviendo loco, acabas de desaprovechar la mayor oportunidad de tu vida, la única oportunidad que te queda de ser libre, y en vez de apelar a tu causa, acabas de predicarle el evangelio a este hombre. Y hablábamos un poco de que Pablo hizo esto porque él le daba valor al cristianismo. Él entendía que a quien tenía delante no era un rey, no era una persona pudiente, una persona de autoridad. Pablo tenía delante a una persona seca, vacía, a una persona, un rey, pero al fin y al cabo una persona que no tenía a Jesús en su corazón. Hace algo muy tremendo Pablo, porque después de predicarle, le pone, por así decirlo, entre la espada y la pared y le dice: ¿crees en Jesús, oh rey Agripa? ¿Crees? Yo sé que crees, le dice, yo sé que crees. Y le insta a creer, y el rey tiene una contestación un tanto curiosa, porque dice: wow, por poco me persuades a ser cristiano. Algo le faltó, no sabíamos, decíamos varias posibilidades, por qué estaba convencido, pero no se decidió. No sabemos si era el apego a las cosas del mundo, no sabemos si era por el qué dirán de los que estaban ahí, no sabemos por qué el rey quería, pero al final no lo hizo. Pero quisimos centrar el mensaje en el hecho de que Pablo aprovechó esos minutos no para defender su causa, sino para intentar salvar un alma, porque el cristianismo es algo de valor. Cité a un hombre llamado Bertrand Russell, que escribió un libro en el año 53, si no recuerdo mal, que se tituló ¿Por qué no soy cristiano? Este hombre en ese libro no solamente expone por qué no es cristiano, sus ideas de por qué no accede a ser cristiano, sino que además, no solamente hace eso, sino que además tacha de ignorantes a todos aquellos que sí creemos en Jesús. Entonces yo decía: oye, pues ¿será verdad que esto es verdad, que somos unos ignorantes? Y bueno, y empecé a dar una serie de datos tremendos de cómo las mayores personas que han cambiado la historia de la humanidad, todos sin excepción, han sido cristianos. Hablábamos, por ejemplo, tengo aquí algunos datos. Hablábamos, a ver por dónde los tengo por aquí. Isaac Newton, por ejemplo. De Isaac Newton, de Louis Pasteur, de Thomas Edison, Pascal, Maxwell, todos fieles creyentes del Señor. Ellos siempre han cambiado la historia de la humanidad y siempre fueron fieles al Señor. Hablábamos de las 3 universidades más conocidas del mundo, las 3, Oxford, Harvard, Princeton, todas fundadas por pastores evangélicos, y todas en su lema, en el escudo que tienen, todo tiene que ver siempre con la palabra del Señor, con algún versículo. Hay una que era bajo el nombre de Dios. Luego hablábamos de que desde el 1900 hasta el día de hoy, todos los premios Nobel, tengo por aquí el dato para no inventármelo, el 65,4% de los premios Nobel
todos eran cristianos, de química, de matemática, de medicina, de economía, de premios Nobel de la Paz, todos eran cristianos. Así que al final no es absurdo el ser cristiano. A mí la lógica, yo decía que a mí la lógica me lleva a ser cristiano. Cuando yo estudio todas las demás creencias, todas las demás religiones, yo analizo y la cordura me dice, el razonamiento me dice que no es un insulto a mi inteligencia ser cristiano. La Biblia no es un insulto a mi inteligencia, no es un atropello a mis principios, a mis valores. Todo lo contrario, es un desafío para yo estudiar. Y si analizo otras religiones, para no entrar aquí tampoco en eso, si analizo otras y nombraba algunas cosas sin citar religiones, simplemente cosas, oye, para mí eso sí es un insulto a mi inteligencia, es un insulto a mi razonamiento, ciertas otras cosas. Entonces, pues bueno, pues mostraba haciendo nombre a Bertrand Russell de por qué no es cristiano. Yo decía, te voy a dar los motivos por los cuales sí soy cristiano. Soy cristiano porque la lógica me lleva a ser cristiano, porque analizo las bases del cristianismo, analizo el mensaje de Jesús, analizo toda la palabra de Dios y es un mensaje razonable, un mensaje entendible que nos habla del amor, del perdón, de la compasión, de tantas otras cosas. Decía que al ser cristiano me doy cuenta de que me convierto en una mejor persona. Porque si llevo a cabo, eso sí, si llevo a cabo lo que dice la palabra de Dios, porque siempre nos manda a bendecir a los demás. Si soy cristiano, mi vida cobra propósito, decía, ya no vivo aquí sabiendo que dentro de 20, 30, 50, 100 años moriré, sino que como dice la Biblia, no moriré, sino que viviré. El día que uno cierre los ojos aquí, los va a abrir en la eternidad y ahí empieza, David, nuestra verdadera vida. Esto por aquí estamos de paso. Aquí el más robusto, dice la Biblia, son 80 años, 90, 100 como mucho. La vida es como un soplo, dice la Biblia. 104 su abuela. 104 mi abuela, increíble, que cogía cubiertos, ¿te acuerdas? Igual que la mía. Es un soplo, la vida es un soplo y nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto y en unos cuantos años ya no estaremos, David. Totalmente. Todo por lo que estamos luchando aquí, esas casas, esos coches. Escuchaba el otro día un vídeo que me hacía reflexionar, porque decía, todo por lo que te estás matando en el día de hoy por obtener, en unos cuantos años, en unas décadas, no existirá, será chatarra ese coche por el cual te estás dejando la salud ahora, será escombro esa casa por la cual estás intentando adquirir, porque aquí estamos de paso, aquí y algún día caeremos en el olvido. Tus hijos te recordarán, tus nietos probablemente te recordarán, pero David, créeme que ya tus bisnietos, como muchos sabrán que un bisabuelo suyo se llamaba David, poco más, no te pondrán cara, no sabrán quién eras, qué hacías, no sabrán que eras un excelente locutor de radio. Gracias, pastor. Y ya si hablásemos de tataranietos ya habrás caído en el olvido total. Así que estamos de paso, nuestra verdadera vida es la eterna y por eso Pablo aprovechó esa oportunidad para predicarle el evangelio a este rey. Mira, me voy a salir del guión porque voy a hacerle 2 o 3 preguntas fuera del guión que estábamos en el programa, ¿no? En el culto también habla del amén, ¿no? Sí. De lo que significa amén y por qué se suele decir, ¿no? Sí. Me gustaría que lo compartiera con la gente. Bueno, la palabra amén literalmente significa así sea. Es como una afirmación, como a ver si me permite esta expresión, como un cuño, ¿verdad? Como cuando tú presentas un documento, para que sea válido, hay que ponerle un cuño, un sello, lo que antiguamente no existían o firma digital ahora. Sí, exactamente. Antiguamente era con un anillo, el anillo real, que te lo marcabas con una cera y lo hacías así, era el documento legal. Entonces, cuando se hace una oración, se dice así sea, es como que se firma eso, estoy de acuerdo con eso. O cuando oramos, terminamos, es como algo para finalizar. Todo lo que se ha orado, todo lo que se ha dicho, lo afirmo, así sea, amén. Y decíamos que curiosamente Hechos es el único libro, creo que el libro de Santiago, la carta es corta, también la carta de Santiago, si no me equivoco tampoco, pero Hechos es el único libro de la Biblia que no contiene la palabra amén. Y de ahí, pues bueno, decíamos una curiosidad. Esto no tiene que ser doctrina, no tiene que ser algo, mira lo que pasa en la Biblia. No, esto es una curiosidad nada más, que el libro de Hechos no tiene la palabra amén porque no está cerrado. El libro de Hechos, como decía antes, es la historia de la iglesia primitiva, de cómo creció, de cómo se formó, de cómo avanzó, de cómo se expandió por el resto del mundo, y termina en el capítulo 28, tiene 28 capítulos, pero nosotros, tú y yo, la iglesia de hoy, estamos escribiendo Hechos capítulo 29, por eso no contiene la palabra amén. Bueno, otra de las cuestiones y preguntas es que en el propio culto también dice que Dios es un Dios que habla, que no es mudo, que estuvo 400 años callado. Exactamente. Me quedó sonando eso en la mente y digo, sí. ¿Y por qué eso de 400 años bueno, callado? Es un tema muy interesante que si quieres lo podríamos hablar más detenidamente en otro sitio, pero yo te lo explico. Cuando la Biblia
cuando el Antiguo Testamento termina en el último libro, que es el profeta Malaquías, ahí en el 4º capítulo, no recuerdo ahora el versículo, tú pasas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, te vas a encontrar con Mateo capítulo 1. Entre esas dos cosas que tú tardas un segundo en pasar, hay 400 años. 400 años donde Dios no habló ni una sola palabra. Enmudeció, cayó. Cayó porque ya el pueblo no quería hacer caso, no hacía nada, y ya estaba preparando todo para la venida del Mesías. Acaba el Antiguo Testamento, comienza el Nuevo Testamento, y ya se estaba forjando, por así decirlo, toda la llegada de Jesús a este mundo. Oye, maravilloso, de verdad. Eso es lo que se conoce como el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos, y son 400 años de silencio absoluto de Dios. Bueno, otra de las cosas que también me quedó sonando fue el devocional suyo del lunes día 23 de septiembre, en el cual dice que si algo cae, si algo pierdes un trabajo, demás, es que no estaba para ti, que no te obsesiones y demás, y pasa así, ¿no? Es decir, por ejemplo... No me suena que haya dicho yo eso. O yo lo interpreté así, que puede ser también. Puede ser, a ver, explícamelo. Yo lo interpreté, por ejemplo, en el año 2019, con esa pandemia que hubo tan tremenda, que hubo muchos comercios que cerraron, hay otros comercios que no cerraron, quizás también porque estaban destinados a... Dios lo hizo así, ¿no? Para que no cerraran. Alguna circunstancia pasó para que no cerraran. Yo lo trasladé así, el devocional del día 23 lunes. No sé si lo recuerdas. La verdad que no. No lo recuerdo. Es que estoy analizando aquí en la mente el devocional de ese día, y ahí hablamos de desarraigar las cosas que no son de Dios. Exactamente. Sí, no me suena que hablé de eso. Puede ser, desarraigar las cosas que no son de Dios. A lo mejor, por ejemplo, si algún comercio cerró o alguna persona se fue de un sitio a otro, es porque no estaba de Dios para que estuviera en ese sitio en ese momento. Sí, ¿no? puede ser, pero también hay que entender que a veces las personas que no son guiadas por el Espíritu de Dios, que no son creyentes, no podemos decir que están bajo la voluntad de Dios, están bajo su propia voluntad, están tomando sus propias decisiones. El libre albedrío, ¿no? Exactamente, al final tú has tomado esas decisiones, y está claro que al final todo sucede por un plan, un propósito de Dios, pero solo para los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios todo obra para bien. Para los que no aman a Dios, para los que llevan su vida como quieren, como consideran, como les da la gana, si me permite esa expresión también un poco vulgar, como les da la gana, pues chicos, cada acto tiene su consecuencia también. Entonces, bueno, no todo tiene que ver con Dios, también uno mete su mano y a veces lo estropea todo. Bueno, vamos a empezar a hablar en el programa de hoy de los 3 sabios, esos 3 sabios de Oriente, esos 3 reyes magos. Los 3 reyes magos. Pero 3 sabios, pastor, ilumínanos. Sí, bueno, para iluminar, para encender la luz un poquito, vamos a quitar eso de 3, porque no eran 3. ¿Ah, no? No, la Biblia habla de unos sabios que vienen del Oriente, habla de unos magos que vienen del Oriente. Esta palabra magos, por favor, que no nos confunda, David, ¿no? Porque para nosotros, o por lo menos en mi mente, cuando se escucha la palabra mago, yo la asocio a magia, ¿verdad? Ese mago que con las cartas hace esto, hace lo... No, mago tiene que ver con la sabiduría, ¿verdad? De hecho, las versiones más actuales de la Biblia traducen esta palabra como sabios, hombres sabios venidos del Oriente. No son 3. La tradición ha dicho que son 3, y más adelante alguien pues ya se inventó sus nombres, le han puesto Melchor, Gaspar, Baltasar, ya otro más atrevido dijo que uno era moreno, uno era pelirrojo, otra era de tez morena, pero no tiene nada que ver. Eran unos sabios, no sabemos si eran 2, 3, 10, 20, 100, no lo sabemos. Se dice que son 3 porque llevaron 3 regalos, ¿verdad? Llevaron oro, incienso y mirra. Pero bueno, podrían haber sido muchos más, y que cada uno llevase un poquito de algo, ¿verdad? Aclarar eso simplemente. Luego, la tradición de los niños, de los chiquititos, pues vale, está bien. 3 reyes magos si tú quieres. Eran 3 personas, 3 sabias venidas del Oriente, probablemente de Babilonia, donde Dios, a través de una revelación, les muestra que ha nacido el Mesías. Ellos están a kilómetros, decenas de kilómetros, centenas, probablemente a unos 500, 600 kilómetros desde donde estaba Jesús en Belén, y una estrella, ellos eran astrónomos, una estrella los guió. Y cuando llegan a Judea, cuando llegan allí a Israel, preguntan: queremos encontrar al rey de los judíos porque ha nacido y queremos adorarle. Claro, allí había un rey de los judíos que se llamaba Herodes el Grande. Cuando Herodes escucha esto y se reúne con ellos, dice: ¿cómo que ustedes han venido a adorar al rey de los judíos? Aquí estoy. Y él dice: no. Hemos venido a adorar porque acaba de nacer. Herodes entra como en un estado de pánico, en un estado de que no entiende lo que está pasando,
y toma la peor de las decisiones, que es firmar un edicto, sellar un edicto, que era matar a todos los niños menores de 2 años. Los mató a todos, dice la Biblia. Como José y María fueron avisados por una revelación en sueños, ellos huyeron a Egipto, ellos escaparon, gracias a Dios, no mataron a Jesús. De hecho, bueno, conocemos toda la historia, pero estos magos, pues bueno, fueron ante Herodes a decirle: queremos adorar al rey de los judíos, y metieron la pata con este hombre. Llegaron, y dice que llegando a la casa, eso es un dato importante, porque también la tradición nos enseña que los sabios del Oriente llegaron al pesebre, ¿verdad? Y nos presentan a María, a José, al niño ahí envuelto en pañales, el asnito, la burrita, la cabrita, y los magos viniendo. No, ya la Biblia dice: llegados a la casa se encontraron al niño. Ya había, no era recién nacido, probablemente ya tenía casi 2 años. Por eso Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Ya había pasado un tiempo. Ya ellos estaban en una casa, no en un pesebre. Lo siento si a alguno le estoy quitando la ilusión. ¿Sí? No es en un pesebre. Bueno, nació en un pesebre. Los primeros días fueron en un pesebre. Pero los magos del Oriente no fueron a un pesebre. Lean la historia para que vean que dice: llegando a la casa. Ya había dado luz, habían pasado los días de la cuarentena y ya se habían trasladado a una casa. Y cuando llegan, ¿qué es lo que hace? Dice la Biblia. Mira, tengo aquí el versículo que lo dejé marcado. Dice que al entrar en la casa, para que veas, Mateo capítulo 2, versículo 11, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Siempre hago la misma pregunta, te la voy a hacer yo. Yo voy a hacerte una pregunta hoy, si me permite. La que quiera. ¿Qué es lo primero que le ofrecieron al Señor estos magos del Oriente? Te lo leo otra vez, y estás pendiente. El oro. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué es lo primero que le ofrecieron? El oro. Adoración. Dice que postrándose le adoraron. Está bien. Ahí me cogió. La pregunta es de trampa. Soy un tramposín en ese sentido. Pero lo primero que hicieron al verle fue adorarle. ¿Y sabes por qué? Porque estos hombres eran sabios, y es de sabios adorar a Jesús. Ellos le adoraron y le presentaron esos regalos: oro, incienso, mirra. No nos olvidemos que venían del Oriente. La cultura oriental siempre era agasajar. ¿Se dice así? Sí, agasajar a los reyes, y le regalaron. Tiene algunas explicaciones, hay varias, y podríamos sacar algunas varias. ¿Por qué el oro? El oro tiene que ver con la realeza. Estos sabios del Oriente estaban reconociendo a ese niño como el rey de los judíos. Pasaron por alto a aquel hombre, aquel malvado Herodes el Grande, y reconocían a Jesús como el rey. El oro también tiene que ver con la divinidad, ¿verdad? Que estaban reconociendo que no solamente era un rey terrenal, sino un rey celestial, porque el Señor es el rey de reyes y señor de señores, dice la palabra. Después dice la Biblia que también le dieron otro regalo, que era el incienso. El incienso sirve para aromatizar, para dar olor. Eso se usaba, solo lo podían tocar los sacerdotes en el lugar santo, y era para dar olor. Y lo que estaban haciendo en otras cosas era reconocer a Jesús como el sacerdote, como ese intermediario entre Dios y los hombres. Se acabaron los intermediarios. El único camino a Dios se llama Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia en la carta a los Hebreos. Y le regalaron ese incienso. Y luego le regalaron mirra. La mirra es muy interesante esto, porque era como una especie de resina que se sacaba de los árboles, y se usaba, aunque parezca algo macabro, pero se usaba para ungir a los muertos. No había la tecnología, no sé cuál sería la palabra correcta, como tenemos ahora, sino para embalsamar, esa es la palabra, para embalsamar a los muertos. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos sabios de Oriente? No solamente lo estaban reconociendo como rey, no solamente lo estaban reconociendo como el sacerdote entre Dios y el hombre, sino que también estaban reconociendo el propósito por el cual Jesús había venido. Has venido aquí para morir por nosotros. Has venido aquí para morir por nuestros pecados. También la mirra, dicen algunos que era mucho trabajo el que había que hacer para poder obtener la mirra, y eso habla también del esfuerzo que uno hace para acercarse a Dios. Pero bueno, esas son ya enseñanzas que podemos ir sacando de aquí y de allá. En definitiva,
lo más hermoso para mí de esta historia es que dice la Biblia que los reyes o que los sabios, los magos llegaron por un camino y cuando se encontraron por Jesús, curiosamente dice la Biblia, y se fueron por otro camino. Ya no fueron por donde vinieron para no encontrarse a Herodes, se fueron por otro. Y yo hace años atrás en un culto de Navidad sacaba la enseñanza de decir que cuando uno tiene un encuentro con Jesús cambia de camino, su vida cambia, su rumbo cambia. Amén. Nosotros venimos por una parte, nos topamos, nos encontramos con Jesús y nuestra vida ya coge otro camino, otro destino. Qué bonito, de verdad que sí. Bueno, estamos en el espacio Despertando con Jesús con el pastor Alberto Ares. Ya llevamos 20 minutos de programa. ¿20 minutos solo? Solo, por ahora, ¿no? Hay gente que quiere una hora, pastor, para ustedes vean. Y le das una hora y quieren 2. Empezamos con media hora y vamos ya por casi una hora, ¿no? Ay, vamos a hablar hoy de la persecución del pueblo judío, ¿no? Porque no solamente fue la Segunda Guerra Mundial, prácticamente ha sido toda la vida y muchas veces yo digo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? ¿Por qué es tan perseguido este pueblo, pastor? Bueno, vamos a ponernos un poco serios porque no por lo que significa, que es la persecución al fin y al cabo de personas, independientemente de la ideología, de las creencias, de la política, son personas al fin y al cabo. Y más en los tiempos que corren, que ahora mismo se está en una guerra, la guerra de Israel ahí en la Franja de Gaza. Como tú bien dices, no es algo nuevo, no es algo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, aunque ahí fue un poco el auge, fue aquel holocausto, ¿verdad? Desempeñado por Hitler, donde más de 6 millones de judíos fueron brutalmente asesinados en aquellas cámaras de gas. Bueno, lo que todos sabemos, que es que no me gusta ni nombrarlo, pero al final, cuando uno se pone a estudiar la historia, se da cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo judío, ha sido perseguido de siempre. Desde su creación ha sido perseguido. Vemos, por ejemplo, cómo todos los grandes imperios de la humanidad han perseguido al pueblo de Dios. El imperio egipcio, ¿verdad? Cómo esclavizó al pueblo de Dios. 600.000 hebreos estaban como esclavos allí. Luego el imperio babilónico también arrasó con Jerusalén, sitió Jerusalén, arrasó con el templo, destrozaba las casas, mataba a las familias y a los supervivientes se los llevó a Babilonia, ¿verdad? Y allí, pues bueno, hacía con ellos lo que quería. Luego también el imperio medo-persa. Si tú te lees el libro de Esther, un libro, por cierto, precioso en la Biblia, te vas a dar cuenta cómo este imperio, los medo-persas, también querían aniquilar al pueblo judío, pero Esther intercedió por ellos. Luego el imperio griego también, no tanto de la mano de Alejandro Magno, fue más bien cuando él murió, también se le persiguió. Fue un imperio muy duro, el griego, contra los judíos, porque ellos le prohibieron celebrar el Sabbat, celebrar sus cultos, prohibieron la circuncisión, cosas muy sagradas para los judíos. Luego entró el imperio romano, lo mismo, atacar a los judíos. O sea, para no aburrirte, te das cuenta que todo el mundo y toda la historia persiguiendo a este pueblo. Un pueblo que honestamente, David, si tú te pones a analizarlo, son un pequeño grupo de personas a comparación de sus grandes enemigos. Tú ahora solamente tienes que ver lo que es Israel. Bueno, ya si miramos lo que es Jerusalén, ya es la risa. Pero tú te pones a mirar Jerusalén con sus grandes enemigos, esos 7 grandes enemigos que tiene alrededor, y humanamente hablando y militarmente hablando, no aguantarían nada. Y uno dice, oye, ¿por qué aguantan tanto? Ah, bueno, porque la mano de Dios está con ellos, lógicamente. Te voy a dar una sencilla razón por el cual el pueblo de Dios ha sido tan perseguido. Yo creo que nada tienen contra el pueblo de Dios, lo tienen contra Dios. Pero como a Dios no le pueden hacer nada, quieren atacar a lo que es suyo, quieren atacar a su pueblo. La Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, linaje escogido, somos real sacerdocio, el pueblo de Dios. Y como es visible, como es palpable, es tangible, pues como no pueden atacar a Dios, atacan a lo que es de Dios, que es su pueblo. Sin darse cuenta que aunque lo lograsen eliminar, como era la idea de Hitler, eliminar la raza judía porque es una raza inferior, nosotros los alemanes, ¿cómo le llamaban ellos? La raza aria. La raza aria, ¿verdad? La raza aria somos superiores y estos van a contaminar nuestra raza. Prohibió, de hecho, el casamiento entre alemanes judíos y entre los propios judíos. Bueno, una serie de cosas gravísimas. Y al final lo que querían era eliminar al pueblo de Dios, pero aunque lo hicieran, que nunca lo van a lograr, aunque lo lograran, Jesús dijo que aún las piedras hablarían. O sea, Dios quizás suena fuerte lo que voy a decir, pero Dios no le hace falta a su pueblo para predicar su palabra. Lo hacemos por amor y por temor a Él. Pero aunque todos nos callásemos, la Biblia dice, mira, es que las piedras hablarían. Al final, mi mensaje va a ser predicado sí
O sí, cielo y tierra pasará, dice la Biblia en repetidas ocasiones, pero mi palabra nunca pasará. Se puede levantar aquel, se puede levantar el otro, se puede levantar nación contra nación y todos ponerse de acuerdo para ir en contra de Israel, que es lo que se está provocando ahora mismo, ¿verdad? Todo este tema de la guerra, una pésima información que se está dando, intereses políticos, es que no cabe otra, se está dando, se está dejando a Israel como el malo, que yo ahí no voy a entrar porque sé que esto genera debates y lo último que quiero aquí es generar más división de la que hay políticamente hablando. Pero si uno se enterase bien de las noticias, se da cuenta que lo que está haciendo Israel es defenderse. Ahora, chicos, si tú te has metido con una persona grande y te ha dado un buen cachetón, pues habértelo pensado antes de atacar. No justifico nada, pero lo que tampoco estoy de acuerdo es que para defender Palestina se tenga que atacar a Israel. Aquí no se trata de ser de unos o de otros, aquí se trata de ser justos. Y creo que los medios de comunicación, lejos de ser justos, están siendo muy mentirosos, están dando una pésima información. Dios mediante, en un mes, si Dios me lo permite, estaré en Israel. Las cosas no son como las pintan. ¿Está grave la situación? Gravísima, y peor se va a poner, pero no es como lo pintan, no es como lo están diciendo. Y no es así. Al final, pues lo que quieren es generar un odio hacia el pueblo de Dios, que al final se está sosteniendo por Dios, indudablemente, David. Dios es el que está guardando a Israel, nunca se dormirá el que guarda a Israel, dice la Biblia, pero también porque tiene el sustento de Estados Unidos, ¿verdad? Pero sabes que la Biblia habla de que un día Estados Unidos retirará ese sustento, y ahí entonces, bueno, pues ya los enemigos de Israel se crecerán, atacarán. La Biblia habla de una gran guerra que habrá, habla incluso de los muertos que habrá, habla de por dónde atacarán, si por el sur, si por el norte. La Biblia, como dice mi pastor, es el periódico de mañana. Nosotros no nos pilla de nada como, ay, lo que está pasando, ¿no? Pero es que ya la Biblia lo dice, esta guerra ya habla de ella en la Biblia. El resurgimiento de la nación de Israel hace unas cuantas décadas atrás, habla la Biblia de eso. O sea que al final todos sabemos cómo acabará esta historia, pero el pueblo de Israel nunca va a ser vencido porque es el pueblo de Dios. Amén. Bueno, otra de las cuestiones, recuerda que puedes hacer preguntas tanto a través del canal del pastor como a través del canal de Sur FM. ¿Por qué existen judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías y aún lo esperan? Aún lo esperan, sí, señor. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Cuando dice la Biblia que todo ojo lo verá, y estamos esperando esa segunda venida, ya no va a venir como ese cordero que se va a dejar crucificar, ahora va a venir como león, como el león de la tribu de Judá, dice la Biblia. Todo tiene unas explicaciones muy hermosas, muy preciosas. Pero los judíos siguen esperando la primera venida, esa promesa que se hizo en el Edén, en Génesis, si no recuerdo mal, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Que habrá una simiente que le pisará la cabeza, y esa promesa del Mesías, de que va a restaurar la nación y todo. Ellos siguen esperando esa promesa. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús no lo reconocieron como Dios, no quisieron reconocerle. Recuerda que el pueblo de Israel había salido hace pocas décadas atrás, 20 quizá o 30, del imperio de los griegos, que como te dije era muy cruel con los judíos. Luego vino el imperio romano, que era todavía más cruel, pero por lo menos le permitían llevar a cabo su religión, le permitían las fiestas, le permitían seguir con sus temas en el templo. Eran extremadamente abusivos en cuanto a impuestos. Lo que te quiero decir, el pueblo judío estaba, permíteme esta expresión, David, estaba quemado, estaba cansado, estaba harto ya de la situación. Entonces ellos, analizando las profecías que se daban en el Antiguo Testamento, todos coincidían que ya tiene que venir el Mesías, ya tiene que venir. De hecho, salieron algunos falsos cristos que decían, yo soy el Mesías, nada tiene que ver. Pero ellos esperaban a un Mesías que viniese, a ver cómo te lo podría decir, con una espada en mano. Ellos pensaban que el Mesías les iba a liberar, les iba a salvar. No entendieron el término. ¿Te acuerdas que el otro día te explicaba lo que es la palabra salvar, que habla de nuestra alma? Pero ellos entendieron que venía a salvarles del imperio romano, que iba a venir ese Mesías con espada en mano, le iba a cortar la cabeza al César, a Pilato y a quien se pusiera por delante, a todos los centuriones romanos, le iba a prender fuego a todo lo que tenía que ver con Roma. Y cuando aparece el Señor, que viene con un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de ámense los unos a los otros, un mensaje de si este te hace algo, pon la otra mejilla. Si un romano te pide la capa, dale también la túnica, dale todo. Si un romano te pide que camines a su lado 1 milla, camina 2 millas. Entonces ellos no es que no lo reconocieron, es que no quisieron reconocerlo. Nosotros no queremos a este Dios. Nosotros queremos un Dios que nos libre, no que nos empeore las cosas, que nos haga más débiles todavía, sin saber que al final la mayor arma que hay es el amor y el perdón. Y ellos no lo quisieron recibir, y como estaba causando tan revuelo en toda Israel,
no les quedó otra que llevarlo a la cruz, acusarle frente a los romanos, inventaron una serie de cosas y lo llevaron y lo acabaron matando, crucificando en una cruz, sin saber que lo que estaban haciendo aún así era cumplir el propósito de Dios. Se lo estaban llevando a la tumba para que resucitase y al tercer día se convirtiese pues en lo que es hoy, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que resucitó y con esa resurrección nos da vida eterna. Me acaba de venir a la mente en el último culto, lo comentaste, en el culto es la única tumba donde no hay nadie. Donde no hay nadie, exactamente. Yo decía que si tú te vas a la tumba de Buda, que existió, no podemos decir que los budistas estén creyendo en un dios falso, no, están creyendo en una persona que existió en Buda, pero que cuando tú te vas a su tumba está, y decía dónde estaba situada la tumba de Buda, no solamente te vas a encontrar sus huesos, sino, bueno, ya sus huesos, sus restos, no sé lo que quedará ahí, sino que además te vas a encontrar unas 1600 joyas de lujo total. O sea, cuando tú te vas a, creo que se llama Medina, en Arabia Saudí, y vas a la tumba de Mahoma, que también existió, allí te vas a encontrar los restos de Mahoma. Si tú quieres encontrar la tumba de los tres dioses principales del hinduismo, que decía el nombre, ahora no recuerdo, no vas a encontrar ni siquiera la tumba porque son dioses imaginarios, pero cuando tú vas a la tumba que está en Jerusalén de Jesús, lo único que te vas a encontrar es una tumba vacía, no hay nada absolutamente, porque Jesús dejó la tumba vacía. Y decía, a modo anecdótico, que si tú vas a Jerusalén y entras en esa tumba, lo único que te vas a encontrar es lo que me encontré yo, a un grupo de chinos y brasileños sacando fotos y emocionados porque esa tumba está vacía. ¿Ya ha ido usted? ¿Ya ha ido, pastor, a Israel? He ido una vez y Dios mediante ahora en noviembre estaré por allí también, si todo sale bien. Teníamos todo ya planeado para ir en el noviembre del año anterior, del 2023, pero bueno, pasó lo que pasó en octubre, sí, la guerra, y no se pudo ir. Pues no se pudo ir, entre otras cosas, porque no había aerolíneas que nos llevase, estaba todo paralizado, y Dios mediante ahora sí me voy ahora. Bueno, hemos comentado en el anterior programa que hay cosas que decimos, a quien madruga Dios le ayuda, hay otras cosas que decimos y tal. El de pagamos justo por pecadores, ¿también lo dice la Biblia o no? No, eso no dice la Biblia, pero al final sí, es verdad que a veces pagamos justos por pecadores porque por el mal que están haciendo algunos, pues mira cómo está la sociedad hoy en día, ¿verdad? Hay un versículo que quizá no te lo puedo recitar literal, pero que dice que cuando el impío es el que está gobernando, el pueblo está mal, está destrozado. Sin embargo, cuando el justo es el que está gobernando, el pueblo está alegre. Al final, por el mal que están haciendo unos cuantos, pues estamos pagando justos por pecadores. No es un versículo bíblico, pero es un principio que estamos experimentando. ¿Qué dice la Biblia de la misericordia, pastor? Bueno, la misericordia, vamos a apuntar hacia la misericordia en dos direcciones: la misericordia de Dios, la misericordia divina, y la misericordia que cada uno de nosotros tendríamos que tener. La misericordia es uno de los grandes atributos de Dios. La Biblia dice que Dios es misericordioso, y gracias a esa misericordia estamos nosotros con vida, estamos nosotros en pie. La Biblia enseña claramente que el alma que pecare ha de morir, la paga del pecado es la muerte, así que como todos somos pecadores, todos deberíamos morir, pero la misericordia de Dios nos tiene con vida. Hay un versículo que, si no recuerdo mal, se encuentra en el libro de Lamentaciones, que dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Cada día Dios renueva esa misericordia con nosotros. Y como Dios es misericordioso, dice el Evangelio de Lucas, Dios demanda de nosotros misericordia. De hecho, también Jesús dijo ahí en el famoso Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si tú eres misericordioso con los demás, prepárate, porque lo que vas a recibir también es misericordia. Pero ¿qué es en sí? Porque algunos no saben diferenciar la misericordia, por ejemplo, de la compasión. Algunos dicen, misericordia es tener compasión hacia el prójimo. No, eso no es. Compasión es una cosa, misericordia es otra cosa. Compasión es sentir lástima, ¿verdad? Cuando tú vas por la calle y dices, ay, pobrecito, mira cómo está ese hombre, qué pena, ¿no? Ay, me da lástima, me da pena. Los latinos dicen pena para vergüenza. Sí, vergüenza, sí, me da pena, correcto. Me da vergüenza, pero ay, qué lástima ese hombre, pobrecito. Pero te quedas con el sentimiento, con esa compasión, con esa tristeza. ¿La misericordia qué es? La compasión llevada a la práctica. Somos, dice la Biblia, movidos a misericordia. Compasión es decir, pobrecito ese hombre. Misericordia es ayudar a ese ayudarlo. Hombre, que es la historia del buen samaritano, que dice que fue movido a misericordia cuando fue a un necesitado, y no simplemente dijo, ay, mira aquel hombre que está tirado en el suelo. No. Dice que él lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un hotel para que fuera curado, vendó sus heridas y todo eso. Eso es la misericordia, ayudar al prójimo. 16 programas con el de hoy, 16 programas, que parece mentira, son 4 meses ya prácticamente de este espacio Despertando con Jesús, que gusta y bastante. Sí. ¿Quién fue Poncio Pilatos, pastor?
Porque yo siempre escuché lo de, te lavas las manos como Poncio Pilato. Sí, se lavó las manos y quedó un gesto para la historia, y ahora te voy a decir por qué se las lavó. Bueno, Poncio Pilato fue un gobernador romano, que estaba, el César ponía varios gobernadores en las regiones que estaba gobernando, en este caso en Judea. En los tiempos de Jesús, que le tocó a Jesús ser crucificado, estaba este hombre, Poncio Pilato. Poncio Pilato era el encargado, por así decirlo, de que todo estuviese tranquilo, todo estuviese en orden, el pueblo que estaba gobernando, en este caso los judíos, estuviesen tranquilos, aunque los tenían, como te dije antes, subyugados a impuestos, pero él se encargaba de que políticamente, socialmente, religiosamente, todo estuviera en orden. De repente se crea una revuelta por el tema de los judíos. Los judíos no reciben a Jesús, se lo quieren quitar del medio, pero los judíos, aunque estén en su tierra, no tienen autoridad, porque están siendo gobernados por Roma. Es Roma quien tiene que condenar a un preso. Así que se lo llevan a Poncio Pilato. Mira, este hombre, y se inventan cosas porque está blasfemando, está diciendo que es el rey de los judíos, que todo es mentira. Y como Poncio Pilato ve que todo el pueblo está metido en este pleito, le hace caso y dice, uy, vamos a ver qué pasa. Entonces, analizando la historia de Jesús, él empieza a investigar, a indagar un poco sobre Jesús, y se da cuenta que es inocente, que se lo están inventando todo. Y hasta en 3 ocasiones hace intentar razonar al pueblo, a los judíos, a los religiosos, a los sacerdotes, a los fariseos, a toda aquella gente. Le decía, pero vamos a ver, ustedes no entienden que este hombre es inocente. Y la Biblia dice una cosa muy triste, que todos a una querían la crucifixión de Jesús. Y él no quería, él decía, es que yo no puedo condenar a un inocente. Se acordó que en una de las fiestas, en la fiesta de la Pascua, los judíos tenían por costumbre soltar a un preso, liberar a un preso, como un acto de misericordia, no de compasión, sino de misericordia. Vamos a liberar a un preso. Y dice, y él se acuerda, dice, ay, mira, esta gente en la Pascua quieren liberar a un preso. Voy a hacer una cosa, voy a poner delante de ellos al peor preso que hay ahora mismo, que se llama Barrabás, que era un asesino, una persona que había traído un gran problema sobre Jerusalén. Los voy a poner ahí, y voy a poner a Jesús. Claro, cuando yo ponga a estos dos delante, la gente se va a decantar por Jesús, van a querer que Jesús sea libre. Y sucede aquello tan famoso que los pone delante, ¿a quién queréis que os libere? Y todo el pueblo, una vez más, a una sola voz, dijeron, a Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿Qué cosas, no? O sea, la gente quería tener entre ellos a un asesino antes de tener a Jesús. Bueno, en definitiva, ya no sabía cómo hacer este hombre. Decía, yo no quiero tener nada que ver con esto. La mujer, creo que la Biblia no da su nombre, la mujer de Pilato tiene un sueño dado por Dios esa noche, la noche anterior, donde se le revela que Pilato no tenga nada que ver con esto. Entonces la mujer le dice a este hombre, no tengas nada que ver con la muerte de este justo, es inocente. He sido atormentada esta noche por un sueño, porque este hombre es inocente, no tengas nada que ver. Y de ahí viene a que, ya viendo que el pueblo no entraba en coherencia con dejar libre a Jesús, sabía que si lo dejaba libre, todo el pueblo se le iba a echar arriba, y al final, como político de turno, quiere agradar al pueblo nada más. Entonces dice, mira, os lo entrego, yo me lavo las manos, como diciendo, lo que se va a hacer es cosa de ustedes. Yo, una señal de decir, no tengo nada que ver con esto. Y al final lo entregó. Eso sí, lo custodió Roma con un centurión, con un equipo, los latigazos y todo, pero al final lo acabaron llevando a la cruz. Pero Pilato intentó librarse de esto, pero quedó en la historia como aquel gobernador que permitió que Jesús fuera a la cruz. La verdad es que es una historia tremenda. Tremenda. Hay una película. Ahora te dije esto y me voy a quedar mal porque no recuerdo cómo se llama la película. ¿La Pasión de Cristo? No. Otra, desde la visión romana. Siempre todas las películas cristianas se nos muestran desde la visión del pueblo de Dios, desde los discípulos, pero esta era desde la visión, de hecho es desde la visión del centurión que custodió a Jesús. Y se va a Poncio Pilato, todas estas escenas muy bien, no son muy fiables en cuanto a la Biblia, pero te abre mucho el entendimiento. Ahora no recuerdo bien, si alguien sabe que lo ponga en los comentarios. No recuerdo ahora, ya te lo diré y lo pondremos por ahí. Bueno, yo he puesto aquí para intentar conocer o despedazar un poco los 12 apóstoles, para intentar conocerlos a todos, a ellos, ¿no? Y puse aquí para empezar a conocer, no sé si lo hemos hecho en alguna otra ocasión, pastor, pero si es así, yo creo que nunca está de más. Judas Iscariote, hablemos en el día de hoy de él. Bueno, no podíamos empezar por otro, sino por Judas. Por él, directamente. Bueno, era uno de los discípulos del Señor. El Señor tuvo 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles, ¿verdad? 12 discípulos, y creo que tendríamos que hablar rápidamente de lo más conocido de Judas, que es su traición.
fue el que traicionó a Jesús por aquellas famosas 30 monedas de plata, 30 monedas que no era dinero para aquel entonces, quizá era dinero, pero no era mucho dinero, lo traicionó por una calderilla. Y te voy a decir algunas curiosidades de este hombre. Judas Iscariote, Judas, aunque hoy nadie, de hecho creo que Judas y Caín, está prohibido poner aquí en España ese nombre, está prohibido por ley, sí, si no me equivoco está prohibido. Pero porque lo asociamos a traición. Sin embargo, Judas, que hay, de hecho en el equipo del Señor hay 2 Judas. Pues sí, perdón que lo corte, si ven Juego de Tronos hay más Judas que el carajo. Claro, porque el nombre significa algo muy bonito, alabanza. Es una de las tribus más importantes de las tribus de Israel, Judá. De hecho, Jesús vino de la tribu de Judá, que significa alabanza. Judas significa alabanza a Dios. Era muy común en aquel entonces. Es como Juan hoy, David, o sea, nombres comunes, bonitos, hermosos. Judas era así. Lo que pasa es que hoy nadie se le ocurriría poner Judas, porque enseguida, mira el traidor, a ver si te va a dar un beso el traidor. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, Judas, el Señor le da una asignación dentro de su equipo, que es, por así decirlo, el tesorero. La Biblia dice que Judas era el que guardaba la bolsa. Curioso, ¿verdad? Sí. Todo ese dinero, esas ofrendas que se les daba para poder sostenerse. Pero Judas, ¿sabe lo que hacía de vez en cuando? Literalmente, dice la Biblia, sustraía de la bolsa. No grandes cantidades, no cogía las monedas grandes, no, pequeñas cosas, porque algunos piensan que robar pequeñas cosas no es robo. Me llevo aquí de la radio un bol y total. La cucharilla. La cucharilla. Las abuelas como son. Ay, pobrecita que quedó ahora para la historia como la que quitaba cucharillas del avión. Pero a veces decimos, mira, un bol, y si David tiene que tener mucho, bueno, que tenga decenas de miles de millones, acabas de robar. Y Judas hacía eso y lo quitó. Iba robando, esa avaricia. La Biblia dice que Satanás entró en él, y en ese momento es cuando fue a los sumos sacerdotes que ya estaban buscando cómo entregar a Jesús para entregarle. Lo vendió por 30 monedas de plata y le dijo, bueno, ahora ustedes me van a seguir, yo sé dónde está el Señor, sé dónde lo puedo encontrar, Él va a estar orando en un huerto que era común, el huerto de Getsemaní. Bueno, ¿y cómo lo vamos a reconocer? Dice, aquel que yo le dé un beso en la mejilla, ese es. Efectivamente, se acercó a Jesús, le dio el beso en la mejilla y lo traicionó. De hecho, Jesús, que todo lo sabe, cuando recibe ese beso le dice, ¿con un beso traicionas a tu maestro? ¿En serio? Imagínate el corazón de Judas, cómo se quedó ahí. Hay algo muy curioso en Judas, porque cuando las películas te lo muestran, o el arte, alguna obra de arte te muestra a Judas, siempre te lo enseña feo, con cara de malo, ¿verdad? Como tú dices, uy, qué cara de malvado, de traidor. Para nada, Judas no era así. De hecho, en la última cena, aquella que nosotros conocemos como Jesús en el medio, que por cierto las Olimpiadas hicieron lo peor de lo peor, sí, escenificando eso, no vamos a entrar ahí. Nosotros nos ponemos en esa imagen, Jesús en el centro, 6 apóstoles por aquí, 6 por allí. No era nada así, era una mesa donde estaban reunidos, probablemente no había ni silla ni mesa, estaban sentados ahí, pero bueno. Allí el Señor, en esa última cena, como la conocemos, dice algo, les revela algo a todos, dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y nadie sospecha de Judas. Imagínate, era un buen discípulo. O por lo menos era un buen actor, porque nadie sospechó de él. Todos empezaron a decir, uy, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? O sea, preferían dudar de sí mismos antes que de Judas. El Señor, viendo que no se enteran, hace algo que yo no sé si tomármelo por el camino del humor, de la risa, porque dice, atentos, dice el Señor. Aquel en que yo mojare mi pan en su plato, ese es el traidor. Y de repente hacen el plato de Judas esto y se lo come. Y dice que los discípulos se quedan como, ajá, ¿y? ¿Cómo y? Estoy diciendo, aquel donde yo moje, ese es el traidor. Nadie sospechaba de Judas. Entonces el Señor, viendo que nadie se enteraba, le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ahí se fue y lo vendió, pero nadie sospechaba de Judas. O sea, no era esa persona mala, fea. No, era una persona que pasaba como discípulo, pero mira, salió, perdón por la expresión, salió rana. Pero, ¿cómo conoce a Judas Jesús? Pues mira, la Biblia habla de cómo el Señor conoce a varios de los discípulos, a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan, a Jacobo, a Mateo, pero a Judas Iscariote, si no me equivoco, no lo dice la Biblia, ya aparece en escena, o sea, no se nos muestra. Espero no estar equivocándome, creo que no, casi 100% seguro que no, pero creo que Judas Iscariote no se nos muestra el momento en el que fue llamado. Sí se nos da un detalle, todos eran galileos, todos los discípulos eran galileos, de ahí de Galilea, pero Judas Iscariote, de hecho Iscariote tiene que ver con el gentilicio de una ciudad, si no recuerdo mal, perdona, es Queriot, o sea, él era un hombre de ciudad, todos eran de allí, de Galilea, eran como de pueblo, él era de ciudad.
Y una ciudad, por cierto, que ¿cómo se dice? Se conocía por sus lujos, por sus palacios, de lujos y caprichos, esa ciudad de Queriot. Así que yo creo que Judas ya tenía en su interior como esa pequeña avaricia, puede ser, ¿no? Por ahí, creo que por ahí van los tiros. Y el Señor, aún así, como es misericordioso, lo puso a guardar la bolsa, las ofrendas, pero mira, al final el hombre lo vendió, que por cierto, ya estaba profetizado. No es que Judas hizo eso porque y al Señor se le escapó de la mano. No, el Señor ya lo escogió. Claro que lo sabía. Está profetizado. Está profetizado desde el Antiguo Testamento que habría un traidor que lo iba a vender. Y el Señor, imagínate el corazón. Yo no podría, pero imagínate el corazón del Señor tan sano que se pudo sentar a la mesa sabiendo que el que está ahí al lado lo va a traicionar. Yo como mínimo le tiro un par de puntas. Mira tú el traidor y viene aquí con toda su cara. Viene a cenar aquí conmigo, Y viene aquí a cenar. Pero el Señor le permitió estar 3 años a su lado, trabajar con él, porque el Señor no tiene rencor hacia la gente. Es algo precioso, de verdad. De verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, estamos terminando este espacio, nos quedan 3 preguntas, pero lo vamos a dejar para la semana siguiente. Muchos saludos, David y Alberto, muchas gracias por enseñarnos honestamente con claridad y fundamento. Rosa Aguilera 2988, Stephen Goldschmidt, bienvenidos, los estamos esperando, bendiciones a ambos. Ayaret Díaz García 8195, ya los extrañaba. Nos mandan saludos desde Uruguay. Hola, buenos días, qué bendición volverlos a ver, se extrañan, bienvenidos, Dios los bendiga siempre, gracias por este programa. Rosa Gladys Sena 2055 y el último que tengo aquí desde México, Gabriela Rivera 7528, también los seguimos y da gusto ver estas entrevistas. Alabados a nuestro Señor Jesucristo y nos la dé bendiciones de seguirlo. Pastor, la semana que viene mucho más y mejor, Pues Dios mediante sí, a ver si Dios nos da salud y sabiduría para volver a estar aquí. Yo creo que sí. Muchas bendiciones y gracias, David. Pastor, gracias, Dios lo bendiga. Hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con más entrevistas e información en Sur FM, la radio del Sur. No te vayas, hasta ahora.